Gracias a todos los que se están conectando. Les contaba que hoy vamos a hablar acerca del tema de la historia detrás de las historias. Un tema súper interesante y además que tiene que ver mucho con los tiempos de hoy en día. Pero para esto vamos a hablar con David Fierro Salvador. Le vamos a contar quién es David. David es emprendedor, es comunicador, es storyteller, diseña relatos de marca para ayudar a los emprendedores creativos a conectar con su audiencia, con un mensaje claro, directo y basado en el poder del storytelling. Y nos está hablando desde su cuenta, Héroes Digitales Club. Para quienes lo quieran ubicar, yo igual voy a dejar en el post sus dos perfiles para que lo puedan ubicar quien esté interesado en llegar más allá con todo este tema del storytelling. Y bienvenido, David, este espacio para que hablemos acerca de la historia detrás de las historias. El poder de las historias. Tú que llevas tanto tiempo en tu carrera, en tu mundo profesional y en tu vida personal hablando de esto. Cuéntanos, soy todo oídos. Gracias, Caro. Bueno, las historias básicamente es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace seres que vivimos en conexión con otros seres, ¿sí? Todo comienza usualmente con un hola, Caro, ¿cómo estás? Y sale la historia, ¿no es cierto? Y empezamos a contar, pero hay diferentes maneras de hacerlo, hay diferentes formas de contar historias. Entonces, por eso yo te decía, hoy día hablemos de la historia detrás de una historia, porque la historia suele ser una narración de hechos que te llevan a algún lugar. Pero detrás de eso, ¿qué existe? ¿Qué hay? ¿Okay? ¿Cuál es el gran fin de contar una historia? Porque hoy en día se ha puesto muy de moda, hablar en el marketing acerca del storytelling, que cuenta tu historia, que tu historia es relevante, pero ¿por qué? ¿Sí? Y claro, el emprendedor usualmente lo que busca es vender más, que la gente adquiera sus productos, sus servicios. Y mucha gente ha tomado el concepto de historia para decir, yo te cuento algo y a través de ese algo te persuado o te motivo a que tú adquieras mis servicios, ¿ok? Pero más allá de eso, una historia lo que sucede, lo que hace dentro de uno es generar puentes de conexión, ¿ok? Entonces, si lo queremos ver desde una visión más macro, las historias nos conectan. Y esa es parte de la historia detrás de la historia. Uno, la conexión. Es importante saber que toda historia tiene ciertas estructuras. Hay un montón de estructuras, hay un montón de formas de crear una historia, hay un montón de estilos, de estructuras, de ideas para hacer una historia. Hay el famoso la estructura de 3 actos, hay estructuras de 17 pasos, de 8 pasos, de 9 pasos, bueno, pero son simplemente una forma de darle forma a la historia. Como decía, la historia detrás de la historia, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, en la experiencia, que al final aquí venimos a hablar un poquito de lo que hemos hecho, ¿no? De cómo se ha ayudado a gente y cómo hemos llevado a que la gente conecte con empresas, con personas, con marcas, y cómo eso ha generado negocios, que a la final los emprendedores buscamos eso, buscamos generar nuevos negocios. Entonces, ¿cómo hacer una historia detrás de la historia? Lo primero que tienes que ver es cuál va a ser el final de esa historia, ¿sí? ¿A dónde quieres llevarle a tu audiencia? ¿Cuál es ese punto final? ¿Qué es esa cosa que tú, ese que se llama en inglés el call to action, ¿no? ¿Cuál es ese llamado a la acción que quieres que al final de la historia tu audiencia tome? ¿Ok? Entonces siempre empieza por el final. Yo siempre lo digo, empieza por el final. Empieza por el lugar al cual le quieres llevar a tu oyente, a tu audiencia. Y a partir de ese final y del punto inicial también, que es súper importante, a veces nos olvidamos del punto inicial. La historia a veces no siempre inicia de cuando nací, ¿ok? No estamos hablando en los negocios, sí, yo nací en tal lugar.
no es relevante. Entonces, debes buscar un punto inicial que sea relevante para tu audiencia. Generalmente, ese punto es quizás un punto común para quien está mirándote. Por ejemplo, un emprendedor o una persona que es empleado y quiere salir, renunciar a su empleo y montarse un negocio. Entonces, tú le vas a hablar justo a la persona de ese momento, si es que tú lo viviste. Por ejemplo, yo dejé un empleo de carrera en el cual tenía, pues, técnicamente, entre comillas, ¿no es cierto?, asegurado 30 años de empleo en el servicio público. Y simplemente, pues, un día me levanté y dije, yo creo que puedo dar más que esto, creo que puedo ser más que esto, y decidí dar un paso. De hecho, hay gente que me dice, eres de los pocos que conozco que ha dejado un plan de carrera por emprender, porque generalmente el emprendedor busca que le metan a un plan de carrera, pero este fue al revés. Entonces, yo podría empezar una historia desde ahí y conectar con personas que han vivido o que están pensando en ese momento, ¿ok? Y yo empiezo, digamos, ese sería el punto de partida, y mi punto final sería, bueno, hoy día llevo un emprendimiento que conecta, que vende, que tiene sus diferentes proyectos. Uno de estos, Héroes Digitales, del que me estoy conectando. Este es el primer live que hago a través de Héroes Digitales. Así que estamos estrenando. Okay. Y Héroes Digitales básicamente es esa comunidad que estoy buscando crear de emprendedores que basan sus negocios en el poder de su historia. Sí, porque muchas veces nosotros ayudamos a otros a partir del camino que hemos recorrido. Y desde ahí nace, desde ahí va la historia. Entonces, el punto 1, el punto alfa, sería en donde tú quieres comenzar la historia para identificar a tu audiencia en ese punto actual, y el punto beta, ¿no es cierto?, a dónde tú le quieres llevar a esa audiencia con ciertos pasos. Ahora, no es tan fácil. Porque a veces contar la historia, pues, sí, puede ser muy romántica, puede ser muy bonita, puede ser muy, muy llamativa, pero no necesariamente vivirla ha sido tan fácil, ha sido tan color de rosa. Generalmente la vida de un emprendedor, como yo lo he visto y como lo he vivido en estos años, estoy hablando del 2013 acá, son 8 años, ¿no es cierto? Más o menos 8 años. Cuando decidí renunciar y decidí lanzarme al vacío sin saber volar, básicamente. Entonces, este círculo, como aquí atrás ves, que hay un círculo, este círculo lleva ciertos pasos, y esos pasos te ayudan a contar una buena historia. Hoy día estoy generando esta estructura que se llama el Círculo de la Historia. Esto es para Héroes Digitales, que se ha creado exclusivamente para este canal. Este proyecto, esta idea del círculo de 8 pasos. Como te decía, hay muchos pasos, pero esta es. Entonces, el primero es buscar, el paso 1 sería, ¿quién es tu protagonista?, ¿no es cierto? Al final siempre buscamos ser el protagonista de la historia. En mi historia el protagonista no soy yo. En mi historia el protagonista es el emprendedor que está empezando, por ejemplo. ¿Ok? Entonces debes definir en el punto 1 ese protagonista. Luego por acá. No, acá. Acá. Ahí. En el punto 2 está la necesidad. Es que claro, como está aquí atrás, en el punto 2 estaría la necesidad, ¿no es cierto? ¿Qué es la necesidad? Eso que necesita satisfacer el protagonista de la historia. En este caso, quiero hacer un negocio rentable, se me ocurre, ¿no es cierto? Quiero que es el empleado que va de 8 a 5, que está ahí picando todos los días en su oficina, pero que sueña en iniciar su propio negocio. Su necesidad es, quiero esa libertad. Su necesidad es a dónde quiere ir, ese anhelo, esa ilusión, ¿cierto? Sería el punto 2. Punto 3 sería un poquito ya el go, el vamos, el llamado, ¿no es cierto? El por qué voy a lanzarme, como yo les dije hace un momento. Me lancé, dije, bueno, aquí está, hice una carta de renuncia, la puse ahí delante de la jefa.
y salí de la oficina. Sin saber, y este fue un error, sin saber realmente qué quería hacer de mi vida. Lo único que sabía es que quería empezar algo, que tenía esas ganas de emprender un negocio, pero no tenía visto un punto B. Y en algún momento, David, ¿tuviste la necesidad o te dio el cosquilleo de decir voy a regresar un paso atrás a donde estaba o no? Tú decidiste y esa historia comenzó ese día y ya no miraste para atrás, sino los aprendizajes, pues. Verás, pudiera ser muy romántico y decirte sí, nunca pensé en volver, y de hecho no, nunca pensé en volver, pero sí se me presentaron otras oportunidades diferentes en las cuales tuve, toda historia tiene generalmente encrucijadas, toda historia tiene generalmente un punto en el que tienes que tomar izquierda o derecha. Yo le digo la Y de la vida. La Y de la vida, estás así parado, te aparece esa Y que tú dices y además te coquetea para decirte, ¿estás tomando la decisión correcta? Vamos a ver. La Y de la vida se llama es el paso 3 y es el llamado, el ir, el go, el toma, elige. ¿Quieres quedarte en este lugar de orden, de que ya lo tienes dominado, en este mundo ideal que ahora vives en el día a día? ¿O quieres pasar a un mundo que seguramente va a ser caótico, que seguramente no sabes qué te vas a encontrar, pero que quizás te va a dar vida? ¿Ok? Y ahí tienes esa encrucijada. Este es el punto 3, el go, el llamado, el ir, ese que te explica cómo podrías lograr esa meta. ¿Ok? Y generalmente diríamos, ahí puede terminar la historia. Sí, renuncié, salí y bueno, han pasado 9 años y ya lo logré. Pero ¿qué pasó en el transcurso de esos 9 años? ¿No es cierto? Entonces vas generando nuevos puntos. El siguiente punto, el punto 4, acá, creo que está al revés, porque como este es en mirror, el punto 4 sería la búsqueda. Okay, ¿qué es la búsqueda? La búsqueda es el primer intento por resolver un conflicto, porque cuando dejas la seguridad del mundo del orden, ¿no es cierto? Antes de aceptar el llamado y pasar del mundo del orden al mundo del caos, vas a tener un conflicto, va a generarte un conflicto, es necesario. De hecho, ninguna historia funciona sin un conflicto. Una historia sin conflicto es básicamente una línea que no pasa nada, es una línea inerte, ¿ok? Pero el conflicto es lo que hace esa pulsación que te saca, que te ayuda a ese electrocardiograma que necesitamos para que la adrenalina se active. Y esa búsqueda te lleva usualmente, esa búsqueda de resolver ese conflicto, te lleva usualmente a un camino de juicios, a un camino de dudas, a un camino de reflexión, justamente al decir, ¿será que me regreso a donde estaba? ¿Será que sigo por aquí? ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que este es el camino? Te empiezas a dar muchas vueltas en la cabeza, a pensar, quizás no soy para esto, quizás esto no es lo que yo debía haber hecho. Y te empiezas justamente a darle mucho más alcance al conflicto de lo que es. ¿Pero por qué? Porque todavía no conoces qué vas a hacer, todavía estás un poco perdido. Es como ir a una selva así y que te lancen ahí, sal. Estás como, ok, pero ¿para dónde voy? Ok, y esa es la búsqueda. Empiezas a buscar el camino y dices, ok, bueno, voy a ver hacia dónde voy. Creo que me voy a ir por allá. Ok, y empiezas a ir. Y muchas veces ese camino lo que nos hace, lo que nos genera es tomar más Y. O sea, las Y's siguen apareciendo. Y esa suma de Y's, lo que nos lleva en algún punto es aquí, a la mitad del viaje, al punto 5, que sería el encuentro. El encuentro que vos dices, al fin, ahora sí encontré esto es lo que estaba buscando, este era mi camino. Esto es, ahora sí estoy, pero cuando llegas a ese punto Y que crees que encontraste lo que realmente buscabas, lo que necesitabas, ahora sí está perfecto, es normalmente cuando la cosa no funciona.
Cuando dices, ya al fin lo encontré, pero resulta que tú pensaste que encontraste algo que te cabía, que te funcionaba, pero de pronto el mercado no lo necesita, si hablamos de emprendimiento, o de pronto no sabes cómo hacer X, Y o Z cosas, o de pronto no funciona como tú esperabas. Todo el mundo, a mí me pasaba, no todo el mundo conecta conmigo, pero no logro vender. Entonces no tengo esa habilidad, no sé vender. Entonces era difícil porque traía gente, conectaba, que sí, que chévere lo que haces, la comunicación, las historias, etcétera, pero no lograba vender. Entonces, imagínate, estaba ahí, decía, sí, este es el lugar, pero el conflicto se acentuaba. Encontré lo que quería hacer, pero había más conflicto, porque ahora ya estaba tan lejos que ya no podía regresar para nada. Ya me fui, ya volé, pero me faltaban habilidades para ganar y conquistar ese nuevo mundo, ese mundo del caos, para darle algo de orden a ese mundo del caos. Y normalmente aquí hay dos opciones, o te dejas morir, sí, por eso en otro tipo de esquemas de storytelling, a ese momento se le llama el pozo, o el hoyo profundo, o la muerte, ¿okay? O te dejas morir y revives y dices, no, y tomas fuerza y dices, no, ahora sí voy a enfrentarme al todo por el todo y voy al punto 6, a tomar lo que me corresponde, voy a luchar, voy a esforzarme, voy a aprender, voy a seguir dándole con todo mi ser, ¿no es cierto? Voy a darle un ataque frontal a este conflicto, voy a aprender, me voy a lanzar y lo voy a lograr, ¿ok? Y eso resulta en dos cosas, o podría resultar en dos cosas, un éxito rotundo y una escalada al cielo, o un fracaso peor que el primero, ¿ok? Y cuando cuentas tu historia funciona así, porque debes encontrar esos momentos de empatía, esos momentos de conexión. Yo creo que muchísima gente que pueda mirar esto ahora en vivo, que pueda mirar esto en el diferido, o en las historias que se comparten después, podrían empatar con estas ideas. Podrían decir, sí, ¿sabes qué? Yo justo ahorita estoy en el pozo, o ahora estoy justo en ese momento del llamado, que no sé si lo tomo o no lo tomo, o quizás estoy buscando mi camino, estoy probando A, B, C, D negocios, y a ver cuál es el que más me late, el que más me funciona, ¿ok? Y tú debes saber en qué punto le hablas a tu audiencia. De eso se trata la historia. No se trata, ahorita te estoy contando todo el círculo para entender eso, pero no se trata de eso. Yo puedo generar todo un programa solamente, digamos, en la búsqueda, ¿sí? Cómo encontrar realmente en lo que eres bueno y generar un programa de emprendimiento para descubrir tus dones y ponerlos al servicio de otros. Y esta solo es la búsqueda. O sea, me puedo enfocar, y de hecho eso sería lo ideal, que como emprendedor busque solucionar uno de estos problemas, porque si no es casi una locura, ¿sí? Yo he visto emprendedores... Eso que comentas, porque fíjate que tú tienes eso dibujado en un círculo, que mientras tú lo echabas el cuento, mira, yo hice mi camino aquí, mientras tú explicabas, y tú vas diciendo que esa parte de conseguir, de búsqueda, de conseguir en qué soy bueno, mis habilidades, eso pocos emprendedores lo hacen. O sea, el emprendedor de manera natural se lanza y en el camino dice, déjame ver qué hago. En el camino dice, déjame ver en qué me formo. Y le van llegando cantidad de información que mucha le funciona, mucha no le funciona. Y le confunde muchas veces. ¿Cómo? Y también le puedes llegar a confundir, a quitar su identidad. Porque llega un momento en el que el emprendedor, esa persona, ese ser humano comienza a invertir tiempo y dinero, que son dos factores o dos variables súper importantes en todo este proceso, y se encuentra en esa fase que tú llamas búsqueda, pero todavía no se encuentra. Dice, estoy con el cosquilleo de que no quiero estar como colaborador, elijo ser emprendedor, pero no me hallo. No sé cómo, no sé qué, no sé por qué. Y empiezan una cantidad de preguntas que si esta persona no se encamina de manera correcta
a quizás pagar una formación o dedicar tiempo a la lectura, aprender de otros, una cantidad de cosas para formar a un emprendedor, termina en la frustración y en el fracaso, pero tomando el fracaso desde el lado negativo y no desde el lado positivo del aprendizaje, que tú dices como cuando llegas ya a tomar lo que me corresponde, pasan dos cosas, éxito o fracaso, pero si yo fracaso, yo tengo chance de decir, me equivoqué en esto, voy a aprender, voy a mejorar en esto, voy a tomar estas habilidades que no las tengo y prepararme más y lanzarme otra vez. Pero si tú no tienes las herramientas para hacerlo, comienzas a fracasar continuamente y ahí sí puedes caer en el famoso pozo que tú comentas, el pozo, el dejarte morir y todo eso. Y qué interesante cómo tú has llevado todo ese proceso, porque esa historia que tú llevas en ese círculo forma parte también de la vida de cualquier emprendedor. Y de cualquier persona, en verdad. O sea, esto lo puedes aplicar hoy al emprendimiento, pero lo puedes aplicar a la crianza de tus hijos, lo puedes aplicar al matrimonio, a la vida personal, a las finanzas, a cualquier cosa. ¿Okay? Pero básicamente, por eso te decía, este es como una forma universal de contar una historia. Luego tú eliges qué historia, con qué contexto y a quién se lo vas a contar. Okay, pero al final... saludar un momentico, mi David, a sí, las personas claro. que están acompañándonos. Bienvenida, Juanita, Carlanga, Alicia Romero, Juan Durán. ¿Cómo estás, Juancito? B. Mariposa 2711, Seguros de Inversiones Victoria. ¿Cómo estás, Susana? Marco Alejo DR, Carlos, ¿cómo están? Gracias por estar acá con nosotros. Estamos acá hablando acerca de la historia que hay detrás de las historias con David Fierro, quien es emprendedor comunicador y es storyteller porque se ha dedicado a eso. Y nos está explicando en su círculo de 8 pasos, de muchas de las técnicas que él maneja, esta es una, cómo nosotros llevar el proceso de la historia como emprendedores en nuestro negocio. Ahora sí, continuemos, David. Chévere, estábamos en el paso 6, ¿no es cierto? Decíamos el tomar el hilo y atacar al conflicto, y al atacar el conflicto, es decir, al buscar ya la resolución final, cuando te levantas, ¿no es cierto?, de ese pozo, de ese vacío, de ese sinsentido que a veces todos pasamos, todos hemos pasado en diferentes momentos de la vida, y dices, no, ahora sí me levanto y voy con todo. Puede ser que o vences al gigante o te vence nuevamente, pero ya no es igual a la primera pérdida, a aquella que te dejó muerto, digamos, ¿no? Aquella que te dejó mal, sino que esta vez tienes nuevas herramientas, tienes nuevas formas, ya te encontraste, ya no estás en la búsqueda, ya sabes quién eres, ya sabes lo que buscas, ya sabes lo que quieres, quizás lo que te faltan son habilidades. Y entonces, en este punto de tomar, es en donde te preparas, en donde si no es por un camino, es por otro, pero buscas la gran resolución de esa historia, o sea, buscas realmente ese cambio, esa transformación y vencer al gigante. Al final ese es el gran final, entre comillas, porque si no, no hubiera 2 pasos más. Y el siguiente paso es el retorno. ¿Okay? Cuando piensas que lograste y ya venciste a ese conflicto, a ese gran conflicto que te tenía dando vueltas en el círculo, es hora de regresar. De regresar a ese mundo ordinario, pero a nuevos aprendizajes. Regresar a ese lugar, a ese punto de partida, pero en el regreso realmente es una falsa resolución al conflicto, porque todavía te faltaba aprender alguna lección. Y mientras vas, digamos, entre comillas, regresando, encuentras que este punto te lleva a un nuevo giro. Es decir, ya logré llegar hasta aquí, pero ¿y ahora? ¿Hay algo más allá? Entonces, otra vez se crea como vacío, como sin sentido. Y es que la vida es así, como tú decías, como un electrocardiograma. O sea, subes y luego bajas. Y luego cuando estás abajo vuelves a subir y luego te quedas en lo que pasa es que al ser humano nos encanta estar en la ola arriba, pero cuando bajamos no tomamos conciencia que ese proceso de bajar incluye algo que tenemos que aprender.
porque no estamos acá arriba y no nos podemos mantener allá arriba porque tenemos algún proceso dentro de nuestro recorrido que aprender aún. Y si no, imagínate, si no, no valoraríamos el sub y baja de un proceso. Eso se vive en la vida personal, se vive en la vida de negocio, pues como emprendedor. Y cuando entendemos eso y nos damos cuenta que vivimos en la incertidumbre continuamente, porque no tenemos nada certero, no sabemos qué va a pasar dentro de una semana, ni dentro, y nos los enseñó bien de frente la pandemia. La pandemia llegó a movilizarnos y decirnos, hey, tú no tienes control de nada, tú eres una partícula de todo este entorno, pero tú no tienes control de nada, estás consciente de eso, y tú te quedaste así como que, ya va, me sacaron de mi zona de confort. Exacto, y si tú coges el mismo ejemplo de la pandemia y le haces el círculo, te vas a dar cuenta de que es tal cual, de que empezaste en un lugar con una necesidad, que tuviste un llamado, ¿no es cierto? Luego de la pandemia, todo el mundo dijo, no, algo hay que hacer, tenemos que cambiar esto. Y empezaste a buscar por dónde, y te caíste, y te levantaste, y lo encontraste, después lo enfrentaste, perdiste o ganaste. Si ganaste, pues sigues adelante, si perdiste, buscas la forma de sacarlo adelante. Es eso, es el círculo. Pero justo como te decía, en el punto 7, ya para casi terminar el círculo, que es el regreso, ¿no es cierto? Justo esta resolución que yo te decía, lo lograste, al fin está, pero de pronto todo cambia de rumbo. Es como, ya está, lo logré, ya tengo las 2 vacunas, ya puedo salir a la calle, y de pronto dice, no, ha salido una nueva cepa, olvídalo. Ya no sirve y te toca regresar, pero ya no es igual, porque has pasado al punto 8, que es el punto de cambio. Es un punto que te transforma, es ese punto B que hablábamos al principio, ese punto final de la historia, o al menos de esta historia, porque nuestra vida es la concatenación de varias historias. Tenemos la historia de nuestra vida, que puede dividirse en X años. Esa historia de vida puede ser la historia de este año, y la historia de este año puede ser la historia de este mes, y la historia de este mes puede ser la historia de esta semana, de este día, de esta hora. Y toda esa suma de muchas historias es lo que forma la vida. Y en el emprendimiento, esa suma de muchas historias de clientes, historias de aliados estratégicos, de gente que trabaja contigo, del equipo, bla, 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 todas esas historias forman tu negocio. Entonces, se trata de eso. Y justamente el punto 8, el punto final, el punto de cambio, es cuando sucede una resolución, ¿no es cierto? Ya eres un máster en pandemia, por decirlo, volviendo al punto. Ya sabes, ya soy un duro, ya no me pasa nada. Pero presenta un nuevo conflicto y hay que tomar nuevas decisiones. Y hay que empezar la historia nueva. Entonces, lo que nosotros vemos como un círculo acá, generalmente yo siempre me daba contra la cabeza, porque no entendía, ¿no es cierto? Decía, empiezo en un mundo ordinario, paso a un mundo de caos, regreso a un nuevo mundo ordinario con nuevas habilidades, digamos, más evolucionado, por decirlo de alguna forma, pero vuelvo al punto 1, en redefinirme luego de toda la experiencia que viví. Y ahora, ¿qué más hay? ¿Qué hay más adelante? Y entonces el círculo ya no queda ahí, sino que se vuelve una espiral de crecimiento continuo. Es decir, si agarramos el círculo y decimos que empezamos aquí, damos una vuelta, pero subimos un nivel y ahora empezamos acá, y luego vamos otra vez y seguimos subiendo. Entonces es como poner el círculo y virarlo así y hacerlo en verlo 3D. En perspectiva como un espiral. Y es una espiral que cada vez vas subiendo, vas evolucionando, vas creciendo como ser humano, vas creciendo como negocio, vas creciendo como esposo. Pero eso también, David, eso es una elección de cada persona, porque tú puedes estar metido en ese proceso de ese círculo, en cualquiera de esas fases, y encontrarte a ti mismo que no estás preparado, no lo admites, porque además somos seres humanos y decimos, no es que no lo admito. Exacto, empezamos a discutir con la azotea, como la llamo yo, pero no das el paso. Y vuelve y te echas para atrás como una procesión, un pasito para adelante y 2 para atrás, uno para adelante y 2 para atrás y vas como una procesión. ¿Pero por qué? Porque quizás todavía tu proceso no está listo para evolucionar y eso no lo vas a conseguir avanzar hasta que tú no estés listo, por mucho que
tengas mentores, consultores, hagas cursos, hagas PhD, lo que quieras hacer. Si no estás listo, no vas a avanzar. No vas a pasar. Es que es como las pruebas. De hecho, salir del mundo del caos, aquí está en 4 pasos, pero salir del mundo del caos a veces puede tomar años, porque hasta que lo logres, hasta que hagas te enfrentes una y otra prueba y cuando tomas un camino u otro te das cuenta de que por ahí no era y hay que volver y hay que reempezar y hay que reinventarte. Pero todo eso es parte de esa historia. Total. Y de hecho cada uno de los procesos es una historia en sí misma. Y eso todo eso siempre lo puedes adaptar para poder generar lecciones de aprendizaje personal y lecciones de aprendizaje compartido. Y eso es lo chévere en emprendedores, por ejemplo, en personas que estamos buscando darle la vuelta, ¿no es cierto?, a la vida y generar un ganar-ganar con las personas con quienes nos relacionamos. A través Totalmente. De lo que conocemos, a través de lo que sabemos, de cómo podemos aportar. Entonces, básicamente, así es la historia detrás de una historia. Hoy día lo hice en el círculo de la historia, el círculo de 8 pasos, que luego ya lo dimos la vuelta y ya nos dimos cuenta de que no es tan un círculo, sino una espiral ascendente con muchos círculos concéntricos y ya que nos van llevando. Forma. Comenzamos con D. Ya lo llevamos a un 4, 5 D y más D. Ya está muy D. Y la verdad es buenísimo porque esto nos ayuda a comprender que cuando tú empiezas a crear estas historias, lo que vas a generar es justamente esa conexión. Y volvemos al inicio. Al inicio del live decíamos, toda historia sirve para un gran propósito, que es conectar con otros seres humanos. Y ahora que hemos visto el por qué, nos damos cuenta de que sí, el único motivo de contar una historia en cualquier ámbito de la vida es para conectar con otros emocionalmente a través de lo que te sucedió, etcétera, y poderle llevar a un nuevo lugar, poderle inspirar, poderle transformar, poderle dar las herramientas para que él también construya su historia. Y ahí es lo bonito, que la historia no es tuya, sino que la historia se compone de muchos personajes, de muchos momentos, de muchas acciones, y que todos co-creamos esa gran historia que se llama la vida. Totalmente. Así es. Recuerdo cuando nos conocimos y comenzamos a hablar de la historia y me dijiste, vamos a hacer, yo te dije, es que esta historia ya comenzó y va a continuar. Y aquí estamos, muchas lunas después, hablando nuevamente de las historias. Me encanta esto que has comentado, David. Quiero invitar a las personas, luego que cierre el live, voy a dejar los datos de David aquí, Héroes Digitales Club, y David Fierro, las 2 cuentas de él las voy a dejar acá en el post para quien lo quiera ubicar. Nos llevamos cosas súper interesantes, el círculo de la historia, de las historias, donde tenemos, recuérdense, nuestros 8 pasos. Esta es una de las tantas técnicas que utiliza David dentro del proceso del storytelling, donde tenemos un protagonista, la necesidad, el llamado, la búsqueda, el encuentro, el tomar lo que nos corresponde. Ahí entra el éxito y el fracaso, donde nos tenemos que movilizar, pero ya entendiendo esos pasos, contamos con herramientas para avanzar. El paso 7, que es el retorno, y cerramos con el proceso de cambio, que es lo que realmente nos permite dar ese paso dentro de ese gran espiral que ya lo vemos en 3, 4 y 5D, y decir, ya no estoy aquí abajo en el 2D, ya estoy más arriba. Así que, de verdad, mi querido David, muchas gracias por estos más de 30 minutos conversando acerca de la historia. Nos fuimos un poco, pero valió la pena. No, para nada. Está súper nutrido este live con respecto a esto, para que las personas que están emprendiendo, que tienen una empresa ya constituida, o inclusive para su propia vida, puedan tomar estos pasos y reflexionar y decir, con honestidad, una autoevaluación consigo mismo, porque aquí no se le hace examen a nadie, y decir, ¿en qué paso estoy yo de todo este círculo? Estoy aquí, ¿qué tengo que hacer para el siguiente paso? En la vida personal, en la vida de pareja, en la vida profesional, donde usted lo quiera tomar, puede aplicar esta técnica que David nos compartió hoy. ¿Algunas palabras de cierre, David, para despedirnos de nuestra querida audiencia? Que
Sí, sí, claro, hay algo importante en todo esto. Construir nuestra historia a veces suele ser un dolor de cabeza, porque no solemos ser objetivos al mirar nuestra historia. No solemos ser objetivos al buscar esos puntos en nuestra historia. Y ahí es donde entran personas como yo o como Caro, que lo que hacemos es mirar desde afuera y ayudarte a entender cuáles serían o cuáles podrían ser los próximos pasos dentro de la construcción que estás generando en tu emprendimiento, en tu vida, en tu negocio. En mi caso, ayudo a emprendedores a descubrir sus relatos de marca y a comunicarlos efectivamente a su audiencia. Entonces, si estás buscando eso, si crees que soy la persona, pues dale clic, entra ahí a mi bio. Como te decía, es la primera vez que estoy en Héroes Digitales, por lo que todo aquí aún estoy en el punto uno otra vez. Ya estás Estoy redactando tu historia, eso forma nueva parte. historia, exactamente. Ya pasé a segunda, no, ya no es segunda, ya es como la 10ª vuelta. Pero, pero claro, desde que te decía que decidí emprender. Pero eso es lo bonito, que el camino no se acaba, que la historia continúa y cada vez está mejor. Así que conecta con Caro, conecta conmigo, porque seguro te vamos a ayudar a reencontrar esa historia. Gracias, David. Y como comenzó David diciendo, las historias es lo que nos hace humanos. Y cada uno de nosotros en este momento estamos construyendo la historia de este minuto que estamos acá conectados. Queda de parte de ustedes elegir de qué forma quieren seguir contando su historia, quieren seguir construyendo su historia y a qué personas van a incluir o no incluir dentro de su historia. Así que aquí estamos para servirles, David, desde sus habilidades, sus aprendizajes y su experiencia. Yo estoy aquí para servirles también y ya saben, como siempre les digo, si les hace brillar los ojos y sacar una sonrisa, ese es el camino. Muchas gracias, bendiciones, abrazos de colores y agradecidos por este tiempo. Gracias, David, nuevamente por tu tiempo. Que estén muy bien. Gracias, Caro, por la invitación. Ay, una foto, siempre nos tomamos una foto. Uno, pero por dos. supuesto. Excelente, gracias mi querido David, que estés muy bien, bye. Bye.